En este momento en que estás escuchando mi voz, no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Quiero que respires profundo y sientas que algo extraordinario está a punto de revelarse, porque nada en la vida sucede por accidente. El 28 de agosto no es una fecha cualquiera, no es un simple día en el calendario. Es un día señalado desde hace mucho tiempo, y los que permanecen atentos a las señales del cielo entenderán lo que estoy diciendo. Desde hace meses, incluso años, hay quienes sienten que algo se aproxima. Algunos lo describen como una inquietud en el corazón, otros como un silencio extraño en medio de la rutina diaria, como si el mundo se preparara para un cambio que nadie se atreve a nombrar en voz alta. Y hoy, mientras te hablo, quiero que sepas que estás siendo parte de un mensaje reservado, un secreto que no todos escucharán. Quizás en este instante estás sentado en tu casa, con tu teléfono o tu computadora, escuchando estas palabras mientras el sol comienza a esconderse. Tal vez el viento entra por tu ventana y notas que el aire se siente distinto, más denso, más cargado, como si el cielo mismo esperara que tú prestes atención. ¿Lo sientes? Esa vibración no es producto de tu imaginación, es una llamada, es el inicio de algo que se revelará con fuerza el 28 de agosto. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que escribas en los comentarios una sola palabra: amén. Hazlo no como una costumbre, sino como una declaración de fe, porque cada persona que escriba amén se unirá a una cadena invisible de luz, una red que la Virgen misma está levantando sobre el mundo en estos días oscuros. Y quiero que lo hagas ahora, mientras tu corazón late fuerte, porque eso te hará parte de esta revelación. El 28 de agosto no comenzó hoy. Su historia viene de mucho más atrás. Antiguos escritos hablaban de una fecha en que la humanidad recibiría una advertencia clara, una especie de campanada en el silencio, para despertar a quienes dormían espiritualmente. Y los que ignoren las señales se arriesgarán a perderse en medio de lo que viene. En las últimas semanas, la naturaleza misma ha empezado a hablar. No sé si lo has notado: cielos teñidos de rojo en lugares donde nunca antes ocurrió, aves que vuelan en direcciones contrarias a su migración normal, silencios repentinos en las noches, como si la creación entera esperara una orden. Estos no son sucesos al azar, son señales, son recordatorios de que el tiempo del 28 de agosto ya no es un futuro lejano, sino un presente que se acerca con pasos firmes. Quiero que cierres los ojos por un instante y escuches el silencio alrededor. Si lo haces con atención, sentirás que ese silencio está cargado de mensajes, y en medio de ese silencio, la Virgen ha comenzado a hablar al corazón de muchos. Algunos escuchan susurros, otros sueñan con escenas que no entienden, pero todos coinciden en lo mismo: algo grande se avecina, y ese algo está ligado al 28 de agosto. No te adelantaré todavía lo que ocurrirá en esa fecha, porque aún no es el momento de la revelación total. Pero sí quiero darte pistas, pequeñas piezas de un rompecabezas que, cuando se complete, hará que todo tenga sentido. ¿Has notado que los días parecen más cortos, que las noches caen de manera distinta? ¿Has sentido que las conversaciones a tu alrededor se llenan de miedo o incertidumbre? No lo ignores, es parte del ambiente espiritual que precede a los grandes acontecimientos. Y mientras avanzamos en este mensaje, quiero invitarte a declarar en los comentarios el nombre de tu país. Hazlo sin miedo, porque cada nación será tocada de manera distinta en esta fecha, y cuando declares tu tierra, será como si levantaras una bandera ante el cielo, pidiendo protección y luz para tu pueblo. Escribe tu país ahora mismo, y verás cómo se enciende un mapa invisible de intercesión. La Virgen nos ha dicho muchas veces que los tiempos de confusión son también tiempos de oportunidad. Lo que para algunos será oscuridad, para otros será un despertar. Y tú tienes que decidir de qué lado estarás cuando llegue el 28 de agosto, porque ese día será un cruce de caminos, un antes y un después. Tal vez pienses que estas palabras son demasiado intensas, que exagero, pero te pregunto, ¿acaso no ha estado el mundo al borde de colapsos en más de una ocasión? Guerras, pandemias, crisis, y aún así seguimos adelante. ¿No es acaso un milagro que estés vivo escuchando esto ahora mismo? No, no es casualidad. Tú has sido escogido para escuchar este anuncio. Escucha bien, no temas, porque aunque habrá quienes tiemblen, habrá también quienes se levanten con una fuerza que nunca imaginaron tener. El
28 de agosto no será simplemente un día de miedo, será sobre todo un día de decisión. Y la Virgen está reuniendo a sus hijos para que no enfrenten este día en soledad. Por eso te digo con el corazón, suscríbete a este canal. No lo hago como una estrategia vacía, sino porque aquí no caminas solo. Aquí hay un ejército que se está levantando, un ejército de la Virgen, y tú formas parte de él. Al unirte, estarás declarando que no tendrás miedo, que estás dispuesto a caminar en la luz, incluso en medio de la tormenta. Mientras te cuento esto, imagina conmigo una iglesia antigua, con velas encendidas que parpadean en la penumbra. Afuera sopla un viento fuerte, pero dentro las llamas siguen firmes, iluminando el rostro de quienes rezan en silencio. Esa es la imagen de lo que está ocurriendo ahora. Afuera hay caos, pero quienes escuchan este mensaje están siendo protegidos en un refugio espiritual. Comparte este mensaje. Hazlo porque alguien que conoces necesita escucharlo. Puede ser tu madre, tu hermano, un vecino o un amigo que parece fuerte por fuera, pero que en silencio llora cada noche. Tú no sabes lo que está atravesando, y estas palabras podrían ser la respuesta que ha estado pidiendo al cielo. El 28 de agosto está marcado, y cada día que nos acerca a esa fecha, la presión espiritual se hace más fuerte. En el próximo bloque te contaré más sobre los signos previos, sobre cómo se manifestarán en las familias, en las calles y hasta en la propia iglesia. Pero recuerda esto, no es un mensaje de miedo, sino de preparación. El reloj sigue avanzando, y lo que viene en los próximos días cambiará aún más la historia. El 28 de agosto no es solamente una fecha escrita en el calendario, es un umbral, un cruce de caminos donde lo personal se mezcla con lo colectivo, donde cada hogar, cada familia y cada nación sentirá una vibración distinta. Lo que en el bloque 1 parecía una atmósfera de misterio, ahora comienza a tomar forma. Son las consecuencias, los ecos de lo que está por venir, extendiéndose como ondas en el agua después de que una piedra cae en el centro. Imagina por un momento tu propia familia. Piensa en las personas que amas, en sus gestos cotidianos, en las pequeñas rutinas que llenan de sentido tus días. Ahora imagina que algo invisible comienza a recorrer sus corazones, un sentimiento de inquietud que no se puede explicar con palabras. Esa inquietud es el preludio de lo que se avecina. El 28 de agosto será como un espejo en el que cada familia verá reflejadas sus propias fragilidades, pero también sus fortalezas ocultas. He visto en oración como la Virgen muestra escenas de mesas familiares donde algunos se sientan en silencio, con miedo de hablar de lo que sienten, mientras otros levantan su voz, buscando respuestas. En esas mesas habrá lágrimas, pero también habrá abrazos, porque no todos reaccionarán igual. Algunos huirán del miedo, otros se aferrarán más fuerte a la fe. Y tú, que ahora escuchas este mensaje, tendrás que ser luz en medio de esa confusión. Escribe en los comentarios: yo elijo la luz. Hazlo ahora mismo, no como una simple frase, sino como una decisión, porque el 28 de agosto pondrá a prueba justamente eso, la capacidad de elegir entre dejarse arrastrar por la oscuridad del miedo o mantenerse firmes en la luz de la fe. Cada persona que escriba "yo elijo la luz" estará dejando una huella, una señal en este ejército espiritual que la Virgen está levantando. Ahora hablemos de lo que ocurrirá a nivel de las naciones. Este mensaje no está destinado solo a individuos aislados, sino a pueblos enteros. Los países que se han alejado de la fe experimentarán sacudidas más fuertes, no porque Dios los castigue, sino porque las bases que construyeron son frágiles y se tambalean con cualquier viento. Y esos vientos, créeme, soplarán con fuerza en torno al 28 de agosto. Habrá líderes confundidos, incapaces de tomar decisiones claras. Habrá pueblos que reclamarán en las calles sin entender exactamente qué es lo que buscan. Y al mismo tiempo, habrá pequeños grupos de oración escondidos en casas que sostendrán con su fe lo que muchos no podrán sostener con sus manos. Tú que escuchas esto, puedes ser uno de esos pilares invisibles. Y aunque nadie lo vea, tu oración tendrá el poder de cambiar el rumbo de lo que parece inevitable. Quiero que declares en los comentarios: Virgen María, protege mi nación. Escríbelo junto con el nombre de tu país, porque mientras tú lo haces aquí, otros en diferentes lugares del mundo estarán haciendo lo mismo. Y ese mapa invisible de intercesión
preparación comenzará a encenderse como luces en la noche. Imagina un globo terráqueo cubierto de llamas de fe, cada una nacida de un corazón que eligió no callar. La iglesia también sentirá este impacto, y no hablo solo de templos físicos, sino de la comunidad entera de creyentes. El 28 de agosto mostrará quiénes están realmente firmes en su fe y quiénes solo seguían una costumbre vacía. Habrá sacerdotes que llorarán en secreto, sintiendo que el rebaño se dispersa, y habrá también pastores valientes que levantarán su voz para recordar que no estamos solos. Tú, que estás aquí, no eres un espectador pasivo, eres parte de esa iglesia viva que resistirá el sacudón. Comparte este mensaje ahora. Hazlo porque tal vez la persona que lo reciba está a punto de rendirse. Puede ser alguien que ya no cree en nada, alguien que se siente abandonado, alguien que piensa que su vida no tiene sentido, y tus manos, al compartir, se convertirán en las manos de la Virgen, alcanzando a esa alma. Nunca subestimes el poder de un gesto pequeño, porque puede cambiar un destino. Muchos me han preguntado, ¿será un castigo lo que ocurrirá el 28 de agosto? Y la respuesta que siento en mi corazón es clara: no es un castigo, es una advertencia, una oportunidad de volver. La Virgen no viene a infundir terror, sino a preparar a sus hijos. Pero la preparación no es cómoda, nunca lo ha sido. Requiere silencio, oración y sobre todo decisión. Imagina una tormenta que se acerca, el cielo comienza a oscurecerse, el viento levanta las hojas y tú sabes que algo grande se aproxima. En ese momento tienes dos opciones: correr sin rumbo o buscar refugio. El mensaje del 28 de agosto es exactamente eso, una invitación a encontrar el refugio correcto antes de que la tormenta estalle. Y ese refugio no es un lugar físico, es un corazón encendido en fe. Quiero que repitas conmigo, en voz baja o en tu interior: no tengo miedo, porque no camino solo. Dilo ahora. Y mientras lo dices, siente que miles de personas en distintos países lo están repitiendo también. Esa unión, aunque invisible, crea una fuerza que la oscuridad no puede quebrar. En las próximas horas, antes de que llegue el 28 de agosto, comenzarás a notar cosas extrañas, sueños más intensos, presentimientos más fuertes, incluso coincidencias que te harán pensar: esto no puede ser casualidad. No ignores esas señales, son como campanadas suaves que preparan el corazón para la gran campanada que resonará ese día. Y recuerda, lo que viene no será fácil, pero tampoco será imposible de atravesar, porque la Virgen prometió que sus hijos no estarán solos. Y si tú estás aquí escuchando, es porque eres uno de esos hijos escogidos. Suscríbete, porque lo que compartiré en los siguientes bloques será cada vez más profundo. No dejes que te lo cuenten después, sé parte desde ahora. Aquí caminamos juntos, aquí no eres un número, eres un hermano, eres una hermana en esta batalla espiritual. El 28 de agosto marcará familias, naciones e iglesias, pero lo que más marcará será el corazón de cada uno. Y en el próximo bloque te hablaré de cómo los signos se harán visibles en la vida cotidiana, en los hogares, en las calles, en los gestos más pequeños que de repente tendrán un significado profético. El reloj sigue marcando y lo que se acerca es inevitable. Prepárate, porque aún no hemos llegado al clímax, pero estamos caminando hacia él con pasos firmes. Hay quienes esperan grandes señales en el cielo, rayos, terremotos o prodigios visibles a simple vista. Y sí, esas manifestaciones existen y llegarán, pero la verdadera preparación comienza en lo cotidiano, en las pequeñas cosas que muchos pasan por alto, porque los signos que anteceden al 28 de agosto no siempre serán grandiosos. A veces se revelarán en un detalle que solo un corazón despierto sabrá reconocer. ¿Te has detenido a observar cómo las conversaciones han cambiado en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad? Incluso quienes nunca hablaban de Dios ahora mencionan que sienten algo raro en el ambiente. Personas que parecían fuertes comienzan a confesar miedos que jamás habían compartido. Y niños, sí, los más pequeños, de pronto hacen preguntas que parecen venir de un lugar que no es de este mundo. ¿Por qué el cielo se puso rojo, mamá? ¿Por qué soñé que todo estaba oscuro y solo una luz brillaba? No son simples casualidades, son campanadas suaves que anuncian lo que está por llegar. Y tú, que ahora escuchas este mensaje, no puedes ignorarlas. En los hogares, los signos empezarán a mostrarse de maneras inesperadas. Aparatos
aparatos que fallan sin razón, relojes que parecen detenerse por unos segundos, luces que parpadean en momentos de oración. Puede parecerte trivial, pero para quienes entienden son recordatorios de que la dimensión espiritual está tocando lo visible. Imagina un padre de familia que en medio de la noche se despierta sin saber por qué. Mira el reloj, las 3:00 de la madrugada. Vuelve a dormir, pero la inquietud sigue. A la mañana siguiente, en el trabajo, escucha a un compañero decir que también se levantó a la misma hora. Y en otro lugar, en otra ciudad, alguien más comparte lo mismo. Eso no es coincidencia, es una sincronía que prepara los corazones. Quiero que escribas en los comentarios: estoy despierto. Hazlo como una declaración, porque el 28 de agosto no encontrará dormidos a los hijos de la Virgen. Ellos estarán atentos, incluso en lo más cotidiano. En las calles también comenzarán a notarse signos. Quizás hayas visto que la gente camina más rápido, con rostros tensos, como si llevaran un peso invisible. Los mercados se llenan, pero la abundancia no calma la ansiedad. Se escuchan sirenas en la noche con más frecuencia, y las noticias, aunque intenten disfrazarlas, dejan escapar frases que inquietan: incertidumbre, tiempos críticos, lo que viene no tiene precedentes. Estos no son titulares vacíos, son ecos de lo que la Virgen ya advirtió en silencio, porque el 28 de agosto no es solo un evento espiritual aislado, será también un reflejo en la vida diaria de cada persona. En la iglesia, los signos se harán visibles en la oración. Habrá misas en las que el silencio será tan profundo que los fieles sentirán que algo invisible recorre el lugar. Habrá lágrimas repentinas en medio de alabanzas, no de tristeza, sino de una certeza inexplicable. Algo se aproxima, y habrá sacerdotes que, sin proponérselo, pronunciarán frases que parecerán profecías. La Virgen usa a quien está disponible, y en estos días previos usará muchas voces, incluso las menos esperadas. Comparte este mensaje, no lo guardes solo para ti, porque tal vez alguien de tu familia ya está viendo estos signos y no sabe cómo interpretarlos. Podría pensar que está perdiendo la razón, cuando en realidad está siendo tocado por el cielo. Al compartir, le estarás dando una clave para entender que no está solo, que lo que siente forma parte de algo mucho más grande. Los animales también sentirán lo que viene: perros que ladran mirando al vacío, aves que cambian de rumbo, gatos que se inquietan en medio de la noche. La creación entera percibe lo que los humanos a veces niegan, y cuando veas esto, no lo desestimes. Será una confirmación más de que el 28 de agosto se acerca con pasos firmes. Quiero que declares en los comentarios: Virgen María, abre mis ojos a las señales. Hazlo con fe, porque al escribirlo, no solo lo estarás proclamando con palabras, también lo estarás grabando en tu corazón. Y los ojos que se abren espiritualmente ya no se vuelven a cerrar. En la vida cotidiana, incluso en los objetos más simples, habrá señales: Biblias que caen abiertas en pasajes proféticos, velas que se consumen más rápido de lo normal, rosarios que se rompen en medio de una oración intensa, y quienes presten atención sabrán que no es casualidad, sino advertencia. El 28 de agosto será como un umbral. Hasta ahora hemos caminado en un corredor lleno de susurros, pero cada vez los pasos se acercan más al centro de ese pasaje, y en el centro aguarda la campanada mayor, la que revelará lo que muchos temen escuchar. Antes de continuar, quiero que cierres los ojos y pienses: ¿qué señales he visto últimamente que no supe interpretar? ¿Qué conversaciones extrañas he escuchado? ¿Qué silencios me han inquietado? Escríbelos en los comentarios si quieres, porque al compartir, otros también se darán cuenta de que no están solos, de que las mismas cosas les han ocurrido, y esa confirmación es necesaria para que la fe no se enfríe. Suscríbete, porque este canal no es uno más entre miles. Aquí no se habla para entretener, sino para preparar. Y si estás escuchando, es porque la Virgen quiere que permanezcas despierto, alerta, listo para lo que viene. En el próximo bloque te hablaré de cómo estos signos se intensificarán, cómo pasarán de ser susurros a convertirse en gritos, cómo la vida entera, desde lo más pequeño hasta lo más grande, será sacudida con una fuerza que nadie podrá negar. El reloj sigue avanzando, y la profecía del 28 de agosto se acerca como una ola que ya no se puede detener. Hasta ahora, los signos parecían susurros, detalles que solo
solo los atentos podían notar. Pero a medida que el 28 de agosto se acerca, esos susurros se transforman en gritos, en señales imposibles de ignorar. Lo que antes parecía un simple presentimiento, ahora se convertirá en realidades palpables que sacudirán hogares, ciudades y naciones enteras. Imagina un vaso lleno hasta el borde. Cada pequeña señal de los días anteriores fue una gota que lo acercaba a desbordarse. Y ahora, con el 28 de agosto a las puertas, ese vaso comienza a derramarse. Lo espiritual se mezcla con lo material, lo invisible se hace visible y lo cotidiano deja de ser normal para convertirse en profético. En las familias las tensiones se intensificarán. Viejas heridas que parecían cerradas volverán a abrirse. Discusiones que nadie esperaba estallarán de repente y silencios prolongados pesarán más que 1000 palabras. Pero no será simple casualidad. Cada fractura será como un espejo que revela lo que estaba escondido en lo profundo de los corazones. El 28 de agosto traerá a la superficie todo aquello que estaba oculto. Habrá quienes sientan que ya no reconocen a sus seres queridos. Padres que miran a sus hijos y descubren miradas de miedo que nunca antes habían visto. Esposas que ven en sus maridos una vulnerabilidad inesperada. Abuelos que en su silencio intuyen más que todos los demás juntos. Porque en este tiempo los ancianos serán como centinelas espirituales, capaces de leer los signos que otros no quieren aceptar. Quiero que escribas en los comentarios: mi familia pertenece a la luz. Decláralo con firmeza, porque aunque las pruebas lleguen, esa declaración será un muro espiritual alrededor de tu hogar. Lo que se proclama con fe tiene un poder que trasciende lo visible. En las ciudades, el ambiente cambiará. Lo notarás en cosas pequeñas, calles más vacías de lo normal, conversaciones interrumpidas por silencios incómodos, miradas de extraños cargadas de preguntas. Habrá un aire de incertidumbre que recorrerá los mercados, los trabajos y hasta los parques. Algunos intentarán seguir como si nada pasara, pero en su interior sabrán que algo los descoloca. Los medios de comunicación, sin querer, serán portavoces de esta tensión. Titulares cada vez más alarmantes, reportajes sobre fenómenos extraños, testimonios de personas que aseguran haber visto luces en el cielo o escuchado sonidos inexplicables en la madrugada. Y aunque intenten darles una explicación científica o banal, los corazones atentos sabrán que no es mera coincidencia, es la preparación del cielo. Quiero que declares en los comentarios el nombre de tu ciudad junto a la frase: Señor, protege mi tierra. Hazlo como un acto profético. Imagina cómo, mientras tú escribes, otros en distintas ciudades hacen lo mismo, como si miles de luces se encendieran al mismo tiempo en un mapa invisible. Las naciones también serán sacudidas. El 28 de agosto traerá consigo movimientos inesperados en la política, en la economía, en la cultura. Líderes que parecían firmes mostrarán debilidad, gobiernos que aparentaban control se verán tambaleando y pueblos enteros comenzarán a preguntarse hacia dónde se dirigen. Lo que parecía estable revelará sus grietas, pero no todo será caos, porque en medio de esa inestabilidad surgirá una fuerza silenciosa, grupos de oración que se multiplicarán en secreto, pequeñas comunidades que se reunirán no para quejarse, sino para interceder. Y esa oración, aunque parezca débil frente al ruido del mundo, será más poderosa que cualquier discurso político o cualquier estrategia humana. Escribe en los comentarios: estoy en el ejército de la Virgen. Hazlo con convicción, porque este ejército no necesita armas ni ejércitos visibles. Necesita corazones firmes, almas dispuestas a mantenerse en pie mientras otros caen en la desesperación. La Iglesia como institución también será sacudida. Habrá templos llenos de fieles buscando respuestas y habrá templos vacíos porque muchos no sabrán a dónde acudir. Habrá sacerdotes que dudarán y habrá otros que, iluminados por el Espíritu, hablarán con una autoridad que estremecerá corazones. Y cada palabra, cada homilía, cada oración tendrá un peso profético en estos días. Comparte este mensaje ahora. Hazlo sin temor. Puede ser que alguien en tu lista de contactos esté viendo estos mismos signos y piense que está perdiendo la razón. Al compartir, le estarás mostrando que no está solo, que lo que vive forma parte de un plan mayor. Tal vez tu gesto lo salve de rendirse al miedo.
miedo. En lo personal, muchos experimentarán fenómenos espirituales más intensos, sueños que parecerán más reales que la vigilia, presentimientos tan fuertes que los harán detenerse en medio de la calle, sensaciones de que alguien los observa, no para dañarlos, sino para recordarles que están siendo guiados. Y habrá quienes escuchen su nombre en la soledad de su habitación, como un susurro suave que los llama a despertar. El 28 de agosto no será un día más, será un parteaguas. Y cada signo que se intensifica es una llamada a no quedarse indiferente, porque la indiferencia será la peor respuesta. Quien cierre los ojos al mensaje de la Virgen se encontrará desprotegido cuando la campanada mayor resuene. Quiero que repitas en voz alta, ahora mismo, donde sea que estés: Virgen María, no me dejes dormir en la indiferencia. Hazlo con fe y sentirás que tu espíritu se enciende de nuevo. Suscríbete, porque lo que viene en los próximos bloques será aún más fuerte. Vamos a entrar en la descripción de las consecuencias que tocarán no solo el ambiente, sino también las decisiones más profundas de las personas. Este no es un camino para recorrer solo. Aquí caminamos juntos, bajo el manto de la Madre. El 28 de agosto se acerca como una ola imparable, y cada día que pasa, los signos dejarán de ser susurros para convertirse en estruendos que nadie podrá negar. Hasta aquí hemos hablado de señales en la naturaleza, en las familias, en las ciudades y en las naciones. Pero el terreno donde la profecía del 28 de agosto se hará más evidente será dentro del corazón humano, porque el campo de batalla más grande no está afuera, sino dentro de ti, en esa lucha invisible entre la fe y el miedo, entre la confianza y la desesperación. Quiero que escuches bien estas palabras. Lo que viene no será fácil, pero tampoco será imposible de enfrentar, porque la Virgen no nos abandona. Ella se acerca como madre para preparar a sus hijos en el momento más decisivo. Y lo que ahora estás escuchando no es un simple relato, es una invitación personal para que abras tu corazón y te dispongas a resistir en la fe. En estos días previos al 28 de agosto, muchos comenzarán a experimentar una vida de oración distinta. Quienes antes rezaban de manera rutinaria sentirán que las palabras salen con una fuerza que no habían conocido, y quienes nunca habían rezado se encontrarán de repente con lágrimas en los ojos, pronunciando oraciones que ni siquiera sabían de memoria. Eso será un signo poderoso. La oración se convertirá en refugio, en escudo, en lámpara que ilumina la oscuridad que avanza. Escribe en los comentarios: Señor, en ti confío. Escríbelo no como una frase vacía, sino como una declaración que marcará tu espíritu, porque mientras lo escribes aquí, tu corazón se fortalece allá donde nadie más puede verlo. Los sueños también serán un terreno donde lo espiritual se manifestará con más intensidad. Personas de todas las edades tendrán visiones nocturnas. Algunos verán ciudades oscuras iluminadas por una sola luz en lo alto. Otros soñarán con campanas que suenan a medianoche, y otros despertarán con la sensación de haber sido visitados por la Virgen misma. No subestimes esos sueños. Serán advertencias, pero también consuelos, recordatorios de que no estamos solos. Habrá quienes se despierten sobresaltados a las 3 de la madrugada. Otros sentirán una paz tan profunda en medio del sueño que al despertar sabrán que fueron abrazados por el cielo. Y aunque el mundo trate de dar explicaciones psicológicas, tú sabrás en tu interior que son señales, confirmaciones de lo que se acerca. Quiero que declares en los comentarios: mis sueños pertenecen a la luz. Escríbelo con fe, para que incluso en la noche tu alma se mantenga despierta, protegida de toda confusión. Las decisiones de fe también se volverán más urgentes. Personas que nunca habían hablado de Dios comenzarán a preguntarse si acaso aún hay tiempo para acercarse a Él. Vecinos, compañeros de trabajo, familiares, de pronto te harán preguntas que nunca esperaste. ¿Crees que el mundo está llegando a su fin? ¿Qué debo hacer para no sentir tanto miedo? Y ahí estarás tú, no para dar un sermón, sino para compartir desde tu experiencia lo que escuchaste en este mensaje, que la Virgen está reuniendo a sus hijos y que nadie camina solo. Pero cuidado, también habrá tentaciones fuertes, voces que intentarán sembrar duda, mensajes que dirán que todo es mentira, que no hay nada que esperar, y esos mensajes no vendrán solo de afuera. Incluso dentro de ti sentirás el peso de la incredulidad, el cansancio de seguir creyendo. Esas
será la batalla interior más dura. No dejar que la fe se apague en medio de la tormenta. Quiero que repitas en voz baja: no dejaré que mi fe muera. Hazlo ahora mismo, porque cada vez que lo digas, estarás golpeando a la oscuridad con la fuerza de la esperanza. En los próximos días notarás cómo las emociones se intensifican. Habrá momentos de una paz inexplicable, como si estuvieras rodeado de luz, y al instante siguiente sentirás temor, ansiedad o incertidumbre. No te asustes. Es parte de la lucha espiritual. Lo importante es no dejarse arrastrar por la corriente del miedo. Comparte este mensaje. Hazlo por amor, porque puede ser que alguien que conoces esté luchando en silencio contra esas emociones y no sepa cómo interpretarlas. Tal vez piense que está perdiendo la cordura, cuando en realidad está siendo llamado a despertar. Tú puedes ser la confirmación que necesita para no rendirse. La Virgen nos pide algo muy concreto: oración constante. No se trata de largas horas en un templo, sino de pequeños actos repetidos con amor. Un Padre Nuestro al despertar, un Ave María al salir de casa, un suspiro de fe mientras caminas por la calle. Cada oración será como una piedra luminosa en el camino oscuro que estamos recorriendo. Y cuando llegue el 28 de agosto, esas piedras formarán un sendero seguro. Escribe en los comentarios: estoy en oración. Hazlo ahora, porque al declararlo, no solo lo confirmas ante los demás, también lo sellas en tu propia vida. El 28 de agosto pondrá a prueba no solo las estructuras sociales o políticas, sino también la fortaleza espiritual de cada corazón. Y aunque muchos caerán en la confusión, habrá quienes se mantendrán firmes, porque eligieron la oración antes que el miedo, la esperanza antes que la desesperación. Tú puedes ser uno de ellos. Suscríbete ahora, porque lo que compartiré en los siguientes bloques te ayudará a mantenerte en pie. Aquí no se trata de entretenimiento, sino de preparación espiritual. Aquí no eres un espectador, eres parte de una familia, un ejército invisible que se levanta bajo el manto de la Virgen. En el próximo bloque te hablaré de cómo esta batalla espiritual se reflejará en el mundo exterior, cómo las tensiones invisibles del corazón se traducirán en acontecimientos visibles en la sociedad y en las naciones, porque lo que ocurre dentro siempre termina manifestándose fuera. El reloj no se detiene, y con cada segundo que pasa, el 28 de agosto se acerca como una tormenta que ya comienza a sentirse en el aire. Has llegado hasta aquí porque tu corazón siente que lo que se anuncia no es un simple relato, sino una advertencia que viene desde lo alto. En los bloques anteriores hemos visto cómo la naturaleza, las familias, las naciones y hasta la vida interior del hombre están siendo sacudidas. Pero ahora es el momento de comenzar a abrir poco a poco el velo que cubre la profecía del 28 de agosto. No se trata de un único hecho aislado, sino de una serie de acontecimientos que confluirán en un mismo día, como si todas las piezas del rompecabezas se unieran en un instante. Ese día, lo invisible se hará visible y los secretos que estaban guardados se revelarán. La Virgen ha mostrado que el 28 de agosto será un día en que el cielo se expresará con fuerza. Los signos serán tan claros que incluso los incrédulos tendrán que reconocer que algo extraordinario está ocurriendo. No será necesario que alguien lo explique. Se sentirá en la piel, se verá en el aire, se escuchará en la voz de la creación misma. En distintos lugares del mundo, a la misma hora, habrá fenómenos inexplicables. Algunos verán el cielo teñirse de un color que nunca antes habían contemplado. No será rojo, no será violeta, no será azul. Será una tonalidad extraña, casi indescriptible, como si el firmamento mismo se rasgara para dejar ver lo eterno. Otros escucharán campanas que suenan sin que nadie las toque. Y habrá quienes sientan un estremecimiento en el corazón, como si algo los llamara por su nombre. Quiero que escribas en los comentarios: Virgen María, estoy preparado. Hazlo como un acto de entrega, porque lo que se avecina no será fácil de asimilar, pero quienes se preparen con humildad no serán vencidos por el miedo. El 28 de agosto será un día de revelación, porque lo oculto saldrá a la luz. Habrá secretos en las familias que se manifestarán, verdades escondidas en las naciones que serán expuestas y silencios en la iglesia que ya no podrán sostenerse. El manto de la Virgen se levantará no para condenar, sino para mostrar con claridad lo que estaba cubierto. Y escucha bien, ese día habrá una separación, no una separación
iluminación física, sino espiritual. Los que elijan la luz sentirán un fuego nuevo en el corazón, una certeza indestructible de que están en el camino correcto. Pero quienes elijan permanecer en la oscuridad experimentarán un vacío profundo, un miedo que no podrán explicar. El 28 de agosto será como una línea invisible que dividirá a los tibios de los decididos, a los que dudan de los que confían. Imagina por un momento el silencio de una plaza llena de gente que de repente se detiene, como si el tiempo mismo se congelara. Nadie entiende lo que ocurre, pero todos sienten lo mismo. El cielo está hablando. Esa será la atmósfera del 28 de agosto. Y mientras algunos correrán despavoridos, otros levantarán sus manos al cielo y dirán: estoy aquí, Madre, no me dejes. Escribe ahora en los comentarios: yo elijo la luz, porque esa será la gran decisión de ese día. No bastará con haber rezado antes, no bastará con haber escuchado mensajes. Habrá que decidir en ese instante de qué lado estar. Las naciones verán signos que las marcarán. Algunas experimentarán cielos oscuros en pleno día, otras quedarán en silencio total, como si la tierra entera hubiera dejado de respirar, y en otras habrá un viento fuerte que arrasará las calles sin destruir nada, solo para recordar que el aire mismo obedece al cielo. Y todo esto sucederá al mismo tiempo, como una señal inequívoca de que la humanidad entera está bajo la mirada de Dios. Comparte este mensaje ahora. Hazlo porque alguien de tu familia o de tu círculo cercano vivirá este día sin entenderlo y puede caer en la desesperación. Tu gesto podría ser la diferencia entre que esa persona se pierda en el miedo o que encuentre refugio en la luz. No es un castigo lo que viene, es una revelación. El 28 de agosto será el día en que los hombres verán con claridad la diferencia entre lo pasajero y lo eterno. Muchos comprenderán que todo lo que construyeron sin Dios se derrumba en un instante, y al mismo tiempo descubrirán que lo pequeño, lo humilde, lo sencillo sostenido en la fe será lo único que permanezca firme. Habrá lágrimas, sí, pero también habrá gozo, porque la Virgen no viene a destruir, sino a despertar, y el despertar siempre duele, pero también trae nueva vida. Ese será el verdadero sentido de este día, una campanada que sacude, que incomoda, pero que salva. El reloj sigue avanzando, y en los próximos bloques iremos aún más profundo en la descripción de esta profecía, hasta llegar al clímax, donde se revelará en toda su magnitud. Pero escucha bien, ya nada volverá a ser igual después del 28 de agosto. El velo continúa levantándose, y a cada paso la claridad aumenta. Ya hemos dicho que el 28 de agosto no será un castigo, sino una revelación. Pero, ¿qué significa exactamente eso? Significa que lo que estaba oculto se manifestará con una intensidad que nadie podrá ignorar. No habrá espacio para las dudas tibias. La verdad se hará presente en cada rincón y los corazones serán confrontados directamente. Ese día, la humanidad entera sentirá un estremecimiento profundo, como si el corazón del mundo latiera más fuerte de lo normal. Algunos dirán que se trata de un fenómeno natural, otros que es solo sugestión. Pero quienes tienen los ojos de la fe sabrán que es el cielo mismo tocando la tierra. Los testimonios vendrán de todas partes, en aldeas pequeñas, en ciudades inmensas, en pueblos olvidados y en capitales llenas de ruido. Todos coincidirán en algo. La atmósfera cambió. El aire será más pesado, pero también más vivo. Los colores parecerán distintos, los sonidos más intensos. Será como si el velo que separa lo visible de lo invisible se rompiera por unas horas. Quiero que escribas en los comentarios: Señor, abre mis ojos. Hazlo con fe, porque esa será la clave. Quienes pidan ver con sinceridad, verán. Quienes cierren los ojos por miedo, quedarán atrapados en la oscuridad de su propia incredulidad. Uno de los grandes signos será el silencio. En algunos lugares, de repente, todo quedará quieto. Los pájaros dejarán de cantar, el viento se detendrá, incluso los ruidos de la ciudad se apagarán por unos instantes. Ese silencio será aterrador para algunos, pero para otros será como un abrazo invisible que recordará que Dios está cerca. La Virgen mostró que en ese silencio muchos escucharán su voz en el interior del corazón, no con palabras audibles, sino con una certeza tan fuerte que no habrá manera de negarla. Algunos recibirán consuelo, otros advertencias, y otros serán llamados a cambiar radicalmente de vida. Ese será uno de los momentos más
más trascendentes del 28 de agosto. La voz de la madre hablando directamente al alma. Escribe ahora en los comentarios. Habla, madre, tu hijo escucha. Decláralo para que tu corazón se disponga a recibir lo que ella quiera decirte en ese día. Habrá también signos visibles en el cielo. No serán iguales en todas partes, pero cada nación tendrá un recordatorio claro. En algunos lugares aparecerán luces que se moverán de forma misteriosa. En otros, el firmamento se teñirá de una tonalidad extraña y en otros se abrirán claros en medio de tormentas, dejando pasar rayos de sol que iluminarán justo donde grupos de oración estén reunidos. El cielo confirmará lo que la Virgen ya había anunciado. Las lágrimas correrán, no solo de miedo, sino de reconocimiento. Muchos caerán de rodillas sin saber por qué, y al levantarse sabrán que no son los mismos. Otros intentarán escapar, pero no habrá lugar donde esconderse de la voz interior que los confrontará. El 28 de agosto será un espejo. Cada quien verá en él lo que lleva dentro. Comparte este mensaje. Hazlo porque quizás alguien a quien amas vivirá ese día sin preparación. Podría interpretarlo como una locura, podría hundirse en el pánico, y tus manos, al compartir, podrían darle la clave para reconocer que no está solo, que lo que siente forma parte de un plan divino. El impacto en las familias será profundo. Reunidos en una misma casa, algunos llorarán, otros rezarán, otros se quedarán mudos, pero todos sabrán que lo que están viviendo no es un simple fenómeno natural. Será un momento en que la unión o la división se harán más evidentes que nunca. Los hogares tibios quedarán en evidencia, los hogares encendidos brillarán más fuerte. Quiero que declares en los comentarios: mi casa servirá a la luz. Porque lo que se proclama hoy en fe se cumplirá mañana en bendición. En las naciones, los gobiernos quedarán paralizados. Habrá intentos de dar explicaciones, comunicados apresurados, discursos que no convencerán a nadie, porque lo que se vivirá no tendrá explicación científica suficiente, y ese vacío de respuestas será llenado por la certeza interior de millones de corazones. El cielo habló. El 28 de agosto marcará la historia como un antes y un después. No habrá quien pueda decir: no vi nada, no escuché nada. Todos, de una forma u otra, serán alcanzados. La diferencia estará en la respuesta, y ahí estará el verdadero juicio. No en lo que ocurre afuera, sino en lo que cada corazón decida dentro de sí mismo. Suscríbete, porque en los próximos bloques la revelación será aún más intensa. Estamos caminando hacia el clímax, hacia la descripción total de la profecía, y no querrás quedarte a medias en este camino. Aquí no caminas solo, caminas bajo el manto de la Virgen, acompañado de miles que como tú están despertando. El reloj sigue marcando, la campanada mayor está por sonar. Lo que viene en los próximos instantes será tan claro, tan poderoso, que no habrá forma de volver atrás. Prepárate, porque el clímax se acerca. Llegamos a un punto decisivo. Todo lo que hasta ahora fue anuncio, sombra y preparación comienza a tomar la forma clara de la revelación. El 28 de agosto ya no es solo una fecha marcada, es el día en que lo que estaba oculto se manifestará de manera innegable. El velo se sigue levantando y lo que se vislumbra detrás de él tiene la fuerza de cambiarlo todo. Los mensajes de la Virgen han sido constantes a lo largo de la historia, pero pocas veces la humanidad estuvo tan necesitada de escuchar como ahora. Y lo que ocurrirá ese día no será un acto simbólico, será una irrupción real, una sacudida espiritual que tocará a cada persona de una manera distinta. Nadie podrá decir: no me di cuenta, porque el 28 de agosto será imposible de ignorar. La Virgen ha mostrado que al amanecer de ese día algo comenzará a sentirse en el ambiente. Será como una vibración invisible recorriendo la tierra. El aire se sentirá más pesado, pero al mismo tiempo más vivo. Los que oren en esas horas sabrán de inmediato que están entrando en un momento distinto, sagrado, y los que duerman en la indiferencia sentirán una inquietud que no podrán explicar. Quiero que escribas en los comentarios: Virgen María, despiértame a tu luz. Hazlo ahora mismo, como un acto de fe, para que no seas sorprendido en la oscuridad de la indiferencia. Alrededor del mediodía, los signos se harán visibles. En muchos lugares, el cielo cambiará de color repentinamente. No será un eclipse, no será un fenómeno meteorológico común, será algo distinto, algo
algo que la ciencia no podrá explicar. Algunos dirán que es un filtro extraño en la atmósfera, pero los corazones atentos sabrán que es el cielo mismo anunciando que ha llegado la hora. En ese momento, multitudes quedarán en silencio. Personas que caminaban por las calles se detendrán, automóviles se paralizarán en medio del tráfico y hasta los animales quedarán inmóviles. Será como si la creación entera se suspendiera por un instante para escuchar lo que el cielo quiere decir. Y entonces ocurrirá lo más impactante. Cada persona, sin importar su edad, su cultura o su nación, será confrontada consigo misma. Verán en su interior como en un espejo espiritual. El 28 de agosto traerá una iluminación de conciencia. Nadie podrá escapar de ella. Se revelarán las intenciones del corazón, los errores no confesados, los actos de amor que parecían olvidados. Cada uno verá su vida como nunca antes la había visto. Escribe en los comentarios: Señor, muéstrame la verdad de mi corazón, porque esa será la gran experiencia de ese día, la verdad desnuda, sin máscaras, sin excusas, y aunque será doloroso para muchos, también será una oportunidad de gracia. Los hogares se llenarán de lágrimas, algunos llorarán de miedo, otros de arrepentimiento, otros de alegría por haber sentido por fin que Dios está vivo y cerca. Las familias se abrazarán, algunos pedirán perdón en voz alta, otros se quedarán en silencio, procesando lo que acaban de experimentar. Las naciones también serán confrontadas. Será un día en que las estructuras de poder quedarán en evidencia. Corrupciones ocultas saldrán a la luz, mentiras históricas serán desenmascaradas y líderes que parecían intocables quedarán en vergüenza. No porque alguien los acuse, sino porque la verdad misma será imposible de ocultar. Comparte este mensaje, porque alguien cercano a ti necesitará saberlo antes de que ocurra. Tal vez tu hermano, tu madre, tu amigo más cercano esté viviendo en la tibieza o en la indiferencia, y si no recibe esta advertencia, podría enfrentar el 28 de agosto sin preparación. Tu gesto puede salvar un alma. La iglesia no quedará fuera de esta revelación. El 28 de agosto será también un espejo para ella. Habrá templos donde la gente se reunirá llorando, buscando consuelo, y habrá templos donde el silencio mostrará que la fe se había apagado hacía tiempo. Habrá sacerdotes que sentirán un peso enorme en el corazón, sabiendo que no fueron fieles a su llamado, y habrá otros que ese día recibirán una gracia especial para sostener a multitudes. El 28 de agosto será, en pocas palabras, un día de juicio interior. No un juicio final, pero sí un anticipo, una advertencia clara de lo que está en juego. Será la voz del cielo recordando: el tiempo no es infinito, el reloj sigue marcando. Quiero que declares en los comentarios: yo me levanto en la luz. Escríbelo, porque esa decisión no puede esperar al 28 de agosto. Comienza hoy, en este mismo instante. Los testimonios de ese día recorrerán el mundo. Personas que nunca habían hablado de fe contarán lo que vieron, lo que sintieron, lo que escucharon en lo profundo de su corazón. Y aunque habrá quienes intenten ridiculizarlos, nada podrá borrar lo que vivieron. Será tan real, tan fuerte, que incluso los más escépticos quedarán en silencio. Suscríbete, porque en los próximos bloques entraremos directamente en el clímax. Estamos a un paso de la revelación completa de lo que la Virgen anunció para el 28 de agosto. No te quedes fuera, porque lo que viene es lo más decisivo. El reloj avanza, y el próximo bloque nos llevará al umbral del clímax, donde la profecía será revelada en toda su magnitud. Llegó el momento. Todo lo que avanzamos en silencio, todo lo que la Madre insinuó con ternura y firmeza, ahora se vuelve nítido. El 28 de agosto deja de ser anuncio y se convierte en presencia. No es un rumor, es una irrupción, no es un cuento, es el cielo tocando la tierra, y tú estás dentro de este instante. Desde el amanecer se sintió la vibración. Al mediodía, los cielos cambiaron de modo inexplicable, pero es al caer la tarde cuando sucede aquello que nadie puede negar. La atmósfera se vuelve densa y transparente a la vez, como si el aire estuviera cargado de una luz que no hiere los ojos, sino que atraviesa el alma. De pronto, un silencio total desciende sobre plazas, casas, templos, hospitales, mercados. Ni un motor, ni un pájaro, ni un murmullo, solo silencio. Un silencio vivo, un silencio que habla. En ese silencio
3 campanadas resuenan en el corazón del mundo. No salen de metal alguno, sino del centro del alma. Cada campanada trae un llamado. Primera campanada. Vuelve a tu origen, a la fe de tu infancia, al primer amor que dejaste. Quien escucha esta campanada recuerda un momento de pureza, el abrazo de la madre, la oración del abuelo, la primera vez que sintió que Dios estaba cerca. Muchos caen de rodillas sin entender por qué. Lágrimas antiguas brotan y limpian. Segunda campanada, repara lo quebrado, pide perdón, perdona, restituye lo que rompiste con tus actos u omisiones. Rostros duros se ablandan, hermanos peleados se miran a los ojos, matrimonios al borde del abismo se toman la mano, vecinos distantes se acercan y en lo secreto, corazones que nunca se atrevieron a hablar con Dios susurran, lo siento. Tercera campanada, permanece, quédate en la luz, no vuelvas a la tibieza, no te escondas, no sueltes la mano de la madre. Este tercer llamado es un sello. Quien lo acoge siente una paz firme, como roca en medio del oleaje. Quiero que escribas en los comentarios ahora mismo como una decisión. Vuelvo, reparo y permanezco. Escríbelo con tu nombre y tu país. Declara tu tierra. Haz visible en el mapa del cielo la llama de tu nación. Entonces el cielo se abre, no como un trueno, no como un espectáculo, sino como una caricia inmensa que lo abarca todo. Se dibuja en lo alto una forma que muchos intentan nombrar. Unos ven un manto extendido, otros una cruz luminosa que no condena, sino que abraza. Hay quienes solo ven luz, pero todos perciben lo mismo. La madre está, no en un sitio concreto, sino sobre todos, como si cada techo fuese su Nazaret. Dentro de ese abrirse del cielo ocurre la iluminación, no una visión externa, sino la verdad por dentro. Cada persona se ve a sí misma como Dios la ve, no con desprecio ni con halago, sino con misericordia que hiere para sanar. Los pecados ocultos aparecen, no para humillar, sino para que se entreguen. Los actos de amor olvidados brillan, no para vanagloria, sino para recordar que siempre hubo un camino. La vida entera pasa en un instante. Intenciones, palabras, silencios, obras. No hay máscaras, no hay excusas, hay verdad. Y la verdad, cuando es amada, libera. Escribe en los comentarios, Señor, acepto tu verdad. Dilo sencillo, como un niño. La puerta del corazón se abre con palabras pequeñas y valientes. En miles de hogares sucede lo mismo. Un hijo pide perdón al padre, una madre perdona al hijo que se fue, una abuela ora en silencio y su oración abraza a los demás como un manto tibio. En hospitales, manos temblorosas hacen la señal de la cruz. En cárceles, lágrimas sinceras convierten celdas en capillas. En cuarteles, soldados guardan silencio y miran al cielo. En escuelas, el bullicio se detiene y maestros y alumnos respiran hondo al mismo tiempo. Todo el mundo por un instante reza, aunque no sepa que está rezando. Y en la iglesia, en cada iglesia del mundo, desde catacumbas modernas hasta catedrales, las puertas se abren. Nadie las empuja, se abren. El aire que entra huele a cera y a pan recién partícipe. Sacerdotes que estaban cansados encuentran voz. Religiosas que dudaban sienten un soplo de fidelidad. Laicos que pensaban que la fe era costumbre descubren que es vida. Comienzan filas silenciosas hacia los confesionarios, donde no los hay, hacia un rincón de sinceridad. No hay listas, no hay protocolos, hay sed. Comparte este mensaje, no por estrategia, sino por caridad. Hay alguien que ahora mismo está temblando y necesita una palabra. Tu compartir puede ser el puente entre su miedo y la paz. Las naciones, a la vez, quedan expuestas. Mentos que gobernaban desde la sombra salen a la luz. Documentos ocultos aparecen por sí solos, como si una mano invisible retirara el polvo de los archivos. Las redes y los noticieros no alcanzan a ordenar la avalancha de verdades. No hay tiempo para debates. Lo falso cae por su propio peso. Los pueblos se miran entre sí con una pregunta antigua en los labios. ¿Y ahora qué elegimos? Porque aquí está el núcleo del clímax. Dos caminos. No es un castigo. Es una elección revelada con claridad perfecta. Camino de la luz implica humildad, reparación, obediencia al bien. Quien lo elige recibe un sello suave, una llama pequeñita que parece encenderse adentro, en la frente del alma. No se ve con los ojos del cuerpo, pero se reconoce en la mirada limpia, en el paso sereno, en la paz que permanece tras el llanto. Camino
camino de la sombra, no es glamour ni poder, es orgullo disfrazado de razón, es cinismo, es la burla como defensa. Quien lo elige siente un vacío hondo que nada llena, una prisa sin destino, un ruido interior que no cesa. No hay castigo, hay consecuencia. La ausencia de luz duele. Escribe ahora: yo elijo la luz. Escríbelo 3 veces si hace falta. Que lo sepa tu corazón, que lo vea el cielo, que lo escuche la tierra. En algunos lugares, multitudes alzan rosarios. En otros, manos se entrelazan en silencio. En otros, solo un suspiro. Madre, y alcanza. Alcanza porque en este día la gracia corre como río desbordado. Donde estaba seco, florece. Donde había espinas, sale trigo. Donde había noche, renace un amanecer que no depende del sol. La Virgen habla al interior, no dicta discursos, dice 3 frases que cada alma comprende a su modo. Vuelve al Padre. Toma mi mano, no sueltes la luz. Quien las escucha, comprende todo. No hace falta más. Suscríbete, porque aquí no caminas solo. Aquí la Madre reúne a su ejército, invisible pero real. Aquí oramos por tu casa, por tu ciudad, por tu país. Únete, y si ya estás, permanece. Hay señales compartidas que se repiten en cada país como un alfabeto del cielo, una brisa que entra por ventanas cerradas, el olor a pan donde no hay pan, el recuerdo preciso de un pasaje de la Escritura que no leías desde niño, un abrazo que sanza años de distancia, una canción que no suena en ningún parlante y sin embargo todos oyen, campanas sin campanarios, luz sin foco, paz sin razón, y junto a estas señales el combate, porque mientras la luz se derrama, la sombra patalea, confusión en las redes, burlas, sarcasmo, etiquetas, fanáticos e ingenuos. No te sorprendas, la Madre ya nos lo enseñó. Cuando nace la luz, Herodes se inquieta. Mantén la calma, respira, vuelve a pronunciar el nombre de la Madre. La tormenta hace ruido, el amor sabe permanecer. Quiero que declares: mi casa permanece en la luz. Y escribe tu ciudad. Haz de tu comentario una vela encendida en la noche del mundo. En lo secreto sucede un milagro suave y universal: el perdón. Personas que no se hablaban se llaman. Mensajes sencillos: perdóname, gracias, estoy, te espero. Puentes. La Madre construye puentes. Eso es la profecía cuando alcanza su punto más alto. No un espectáculo para asombrar, sino un puente para salvar. Y sin embargo, el clímax no termina en el asombro. Viene un encargo. La luz que se recibe pide ser custodiada. Al final de este día, cuando el cielo vuelva a velarse poco a poco y los sonidos regresen, los pájaros, los motores, los pasos, quedará una certeza en quienes eligieron la luz. Algo cambió para siempre. No se puede volver a lo de antes. No se debe. Comparte este mensaje antes de que acabe el día. No postergues el bien. Alguien esperó años por estas palabras y hoy, por fin, están a su alcance. El clímax ya fue revelado. Iluminación, verdad, separación de caminos, sello de luz, misión. Falta una cosa: ¿cómo vivir desde mañana? ¿Qué hacer con lo que vimos? ¿Cómo sostener la llama? ¿Cómo proteger a la familia? ¿Qué pasos concretos siguen? El reloj sigue marcando. ¿Y la conclusión? Con las instrucciones claras para custodiar la luz y caminar unidos, te la entrego cuando tú la pidas. El día llegó, la campanada resonó y el clímax dejó en evidencia lo que estaba oculto. Ahora, la gran pregunta no es ¿qué pasó?, sino ¿qué haré con lo que recibí? Porque el verdadero sentido de la profecía no es asustar, ni solo estremecer, es transformar. Y si tu corazón fue tocado, si viste la luz, si fuiste confrontado con la verdad, entonces este mensaje no puede quedarse en un recuerdo, debe convertirse en un camino. La Virgen no nos mostró todo esto para que volvamos a la rutina como si nada hubiera ocurrido. Nos lo mostró para que tomemos decisiones concretas. Por eso, escucha con atención estas instrucciones, porque son como un manual sencillo para custodiar la llama que se encendió el 28 de agosto. 1. La oración diaria, tu refugio permanente. El mundo seguirá con su ruido, pero tú debes conservar tu espacio de silencio. Aunque sean 5 minutos al día, dedica ese tiempo exclusivamente a hablar con Dios. Una oración sencilla, incluso un suspiro desde el corazón, es suficiente para mantener la llama encendida. No se trata de cantidad, sino de fidelidad. Escribe en los comentarios: estoy en oración cada día. Hazlo como compromiso público, como una forma de decir al cielo y a la tierra: no dejaré que esta gracia se apague en mí. 2. La protección del hogar. El 28 de
agosto mostró que las casas pueden ser lugares de encuentro o de división. Ahora te corresponde a ti decidir qué tipo de hogar tendrás. Coloca en un lugar visible una Biblia abierta, un rosario, una vela bendita. Haz de tu casa un refugio espiritual. No esperes que otros lo hagan. Empieza tú con lo que tengas desde hoy. Declara en los comentarios: mi casa pertenece a la Virgen María. 3. La consagración personal. Lo que viviste ese día es un anticipo de lo que será el juicio final, pero también un regalo. Todavía hay tiempo. Conságrate a la Virgen. Entrégale tu vida, tus miedos, tus sueños. No se trata de un rito complicado. Basta con decir en lo profundo de tu corazón: Madre, soy todo tuyo. Esa entrega sincera te dará fuerzas cuando llegue la próxima tormenta. 4. La reparación de las heridas. El 28 de agosto trajo lágrimas y reconciliaciones. No dejes que esas emociones se enfríen. Da pasos concretos. Pide perdón si lo necesitas. Perdona a quien te hirió. Devuelve lo que no es tuyo. Habla con quien evitabas. Cada reparación es como una piedra sólida en el puente hacia la luz. Escribe en los comentarios: hoy reparo con amor. 5. La comunidad. No caminar solo. La gracia del 28 de agosto no fue individual, fue colectiva. El cielo habló a todos al mismo tiempo. Por eso no puedes quedarte aislado. Búscate un grupo de oración, un hermano, una hermana en la fe, alguien con quien compartir lo que vives. El fuego se apaga si quedas solo, pero se mantiene vivo cuando está junto a otras llamas. Comparte este mensaje. Hazlo no por obligación, sino porque el ejército de la Virgen debe seguir creciendo. Alguien espera tu invitación para no caminar solo. 6. La misión: llevar la luz a otros. No basta con custodiar la gracia en secreto. Ahora eres portador de luz. Eso significa que debes anunciar, incluso con gestos pequeños, una palabra de consuelo, una sonrisa, una oración por alguien que lo necesita. No hace falta predicar en plazas ni hacer discursos largos. Basta con vivir de manera que otros digan: hay algo distinto en ti. Esa diferencia es la Virgen brillando en tu vida. Escribe en los comentarios: soy portador de luz. El 28 de agosto quedará marcado en la historia como el día en que el cielo habló y los hombres fueron confrontados con la verdad. Pero lo más importante no fue lo que vimos afuera, sino lo que ocurrió dentro de cada uno. Porque la profecía no vino para asustar, sino para despertar. Y ahora el reloj sigue avanzando. No sabemos cuándo volverá a sonar otra campanada tan fuerte, pero sí sabemos que cada día cuenta. No puedes posponer la conversión. No puedes dejar la reconciliación para mañana. No puedes guardar tu fe en un cajón. Hoy es el día. Ahora es el momento. La Virgen nos lo dijo en 3 frases que resumen todo el mensaje. Vuelve al Padre. Toma mi mano. No sueltes la luz. Si guardas esas palabras en tu corazón, estarás preparado para lo que venga, sea cuando sea. Suscríbete ahora, porque este canal es un refugio en medio de la tormenta. Aquí no caminas solo. Aquí hay un ejército que ora contigo, que sufre contigo, que se alegra contigo. Aquí la Virgen reúne a sus hijos para que ningún alma quede desamparada. Comparte este mensaje antes de cerrar. Hazlo porque alguien, quizás muy cerca de ti, está a punto de rendirse. Tu gesto puede ser el puente que lo salve. Y nunca olvides, el 28 de agosto no fue el final. Fue un inicio, un despertar, una campanada. Y lo que viene en los próximos días seguirá marcando la historia. Porque el reloj sigue marcando y el cielo todavía tiene mucho que decir.